8 de marzo de 2017. Una fecha que comenzó con aires de resignación y terminó como una de las noches más místicas en la historia del fútbol. El Camp Nou amaneció en silencio. Había expectativas, por supuesto, pero eran una esperanza contenida, casi racional. Después de todo, el Barcelona había sido derrotado 4-0 en el partido de ida contra el Paris Saint-Germain en Francia. Nunca, jamás, ningún equipo había remontado una desventaja como esa en la historia de la Liga de Campeones. Los periódicos hablaban de orgullo, de honor, de evitar una vergüenza mayor. Pero nadie se atrevió a hablar de un cambio de rumbo. Nadie, excepto los que conocieron a Messi. Porque si hay alguien capaz de romper las reglas del fútbol, ese es él. En la concentración, Messi guardó silencio. Pero no era el silencio de la duda, era el silencio de la preparación. Jugadores como Neymar, Suárez, Iniesta y Piqué hablaron de táctica, de ambiente, de presión. Pero Messi solo escuchaba, respiraba, observaba. Era como si ya supiera que algo grande estaba por venir. En el vestuario, antes del partido, Luis Enrique intentó motivar con palabras fuertes. Neymar estaba eléctrico. Pero fue Messi quien, con una mirada firme y un leve gesto de la cabeza, calmó todo. No necesitaba hablar, porque esa noche lo que él hiciera en el campo hablaría más fuerte que cualquier discurso. Y todos lo sintieron. El estadio empezaba a llenarse, y la atmósfera estaba cambiando. Cuando los jugadores entraron al campo, algo se sintió diferente. El Camp Nou ya no era un estadio. Era una catedral. Las gradas temblaban. La multitud cantó como si quisiera convocar fuerzas invisibles. Y allí, en el centro del campo, el equipo del PSG parecía incómodo. Barcelona, por su parte, desprendía una energía inusual. A los 3 minutos, Suárez abrió el marcador. Fue solo un gol, pero prendió fuego todo. En el 40 llegó el segundo. Messi centró. Iniesta peleó y Kurzawa marcó en propia puerta. 2-0 en la primera mitad. Y lo imposible empezó a temblar. La multitud ya no era una multitud, era un coro místico. El PSG empezaba a sentirlo. Y Barcelona, si te lo crees. En la segunda mitad, a los 50 minutos, Messi transforma un penalti con sangre fría quirúrgica. Fue 3-0. Lo imposible ahora estaba llamando a la puerta, pero a los 62, Cavani marcó para el PSG. 3-1. El gol de visitante fue como una sentencia. El Barça ahora necesitaba 3 goles más. El estadio quedó en silencio por unos segundos, pero Messi, en lugar de desanimarse, caminó hasta el círculo central, agarró el balón y gritó algo a sus compañeros. Sus ojos estaban en llamas. Allí, en ese momento, asumió el destino del partido, porque la leyenda no estaba dispuesta a morir. El milagro todavía era posible, y el Camp Nou lo sintió. El gol de Cavani fue como un puñetazo en el estómago. Los jugadores del Barcelona se miraron con una mezcla de desesperación y frustración. Necesitaban 3 goles en menos de 30 minutos. La multitud se quedó en silencio durante unos segundos, pero entonces ocurrió algo increíble. Messi aplaudió. Sí, aplaudió. Dio una palmada como si dijera, continuemos, y eso era contagioso. Neymar empezó a comentar el partido con enojo. Busquets avanzó como un león, y Messi empezó a flotar. Recogió la pelota y la llevó como quien dirige un ejército. El PSG ya no parecía un equipo, parecía un muro que se derrumbaba. Y con cada toque del Barcelona, lo imposible temblaba un poco más. En el minuto 88, Neymar ejecutó un tiro libre perfecto al córner. 4-1. El estadio explotó. Las gradas vibraban como placas tectónicas, y en ese instante la multitud se dio cuenta. Faltan 2, y tenemos tiempo. 1 minuto después, penalti para el Barça. Neymar con el balón. Meta, 5-1. El milagro estaba a un gol de distancia. La cámara mostró a Messi mirando al cielo. Sus ojos brillaban.
Fue como si lo hubiera visto suceder antes, como si el guión estuviera en tus manos. Él lo sabía. El Camp Nou lo sabía. Solo el PSG no sabía que se enfrentaba a un rival que no se detiene en las estadísticas. El reloj marcaba 94 minutos. Última oferta. Neymar lanza un balón con precisión divina al área. Sergi Roberto aparece como un rayo y marca, meta, 6-1. El estadio se derrumba. Los fanáticos lloran, se abrazan, caen de rodillas. Lo imposible fue destruido. El milagro fue escrito. Y Messi corre hacia la multitud, con los brazos abiertos y una expresión entre furia y liberación. No marcó el último gol, pero estuvo allí en cada momento que hizo posible ese gol. Él fue el espíritu del cambio, el alma de la creencia, el eco de la gloria que solo los dioses del fútbol conocen. En ese momento, el mundo se detuvo. Analistas, aficionados y hasta rivales se inclinaron ante él. Lo que hizo Barcelona no fue solo histórico, fue sobrenatural. Ninguna lógica lo explicaba, ningún algoritmo predijo, fue pura emoción, entrega total, la fe en estado puro. Y Messi, una vez más, había propiciado algo más allá del deporte. Volvió loco a Pindosatim, un pueblo, un equipo para la eternidad, y una noche común a la inmortalidad. El Camp Nou ya no era un estadio. Fue un templo donde el milagro tuvo nombre, fecha y camiseta. El número 10 de Messi. En la noche en la que la realidad se arrodilló ante lo imposible. Mientras el Camp Nou aún vibraba como un organismo vivo, las redes sociales estallaban. En cuestión de segundos, el nombre de Messi era el más comentado del planeta. El mundo no podía creer lo que veía. Los periodistas experimentados lloraron mientras narraban. Los exjugadores afirmaron que nunca habían presenciado algo así. Y hasta los rivales del Barcelona, que siempre han alimentado la rivalidad con sangre en los ojos, se vieron obligados a aplaudir. No fue solo una victoria, fue una revolución emocional. Porque lo que pasó aquella noche no se puede explicar solo con la técnica. Fue algo místico. Un pacto entre 11 jugadores, 100.000 aficionados y una fuerza invisible llamada fe en lo imposible. Y en el centro, Messi. Siempre él. En la zona mixta, después del partido, Neymar se mostró eufórico. Piqué gritó que estaban vivos. Luis Enrique lo calificó como una de las noches más grandes de la historia del deporte. Pero Messi sonrió en silencio. De nuevo, como alguien que ve que un plan funciona, como si ya estuviera esperando el milagro. No necesitaba decir nada. Su cara lo decía todo. Para él, aquella noche fue más que fútbol. Fue redención. Fue una redención por tantas críticas, por tantas eliminaciones previas, por todas las veces que dijeron que no fue decisivo. Esa noche, Messi no solo fue decisivo, era inevitable. En los días siguientes los expertos intentaron comprender cómo fue posible esto. El PSG se había visto dominado emocionalmente. La presión en el Camp Nou, la energía de los jugadores, la postura de Messi sobre el campo, todo parecía escrito por una inteligencia superior. Y tal vez así fue, porque hay juegos que parecen escapar de lo humano. Y 6-1 fue uno de ellos. No se trataba solo de fútbol. Se trataba de esperanza, de fe, de resistencia, sobre levantarse incluso cuando todos dicen que se acabó. Y eso es lo que hizo de esa noche un acontecimiento inmortal. Tocó algo profundo en la gente, hizo llorar a millones no solo por el resultado, sino porque se sintieron parte de algo imposible. ¿Y Messi? Messi se ha convertido en algo más que un genio técnico. Se convirtió en un símbolo de trascendencia, un jugador capaz de cambiar el destino con el poder de su mirada. Esa noche no necesitó marcar 3 goles ni marcar un gol en el último segundo. Él era el conductor invisible,
el espíritu que flotaba sobre el campo, canalizando una energía que escapaba a la lógica. Y quizás por eso, aún con tantos títulos, tantos balones de oro, tantos momentos épicos, muchos dicen que aquella fue la noche más grande de la carrera de Messi, porque allí, más que ganar, hizo que lo imposible pareciera natural. Para el Barcelona, aquella noche pasó a la historia como la mayor remontada de todos los tiempos, pero para Messi representó algo aún más íntimo, una prueba espiritual de su misión en el fútbol. Fue como si el universo le hubiera dado la oportunidad de comandar, no un equipo, sino un destino colectivo. En ese 6-1 no tenía que cargar con todo él solo. Inspiró, contagió, despertó en otros la chispa divina de la entrega absoluta, y eso es raro, porque no todos los genios son líderes, no todas las estrellas son profetas, pero Messi, esa noche, era ambas cosas. Y esto no se enseña, se manifiesta. La remontada ante el PSG también redefinió el Camp Nou. A partir de entonces, el estadio pasó a ser considerado no solo como uno de los más grandes de Europa, sino como un santuario donde ocurren milagros. Los clubes rivales empezaron a temer no solo a los jugadores, sino al medio ambiente, porque sabían que allí, en cualquier momento, la realidad podía distorsionarse. Y todo empezó con Messi. Su presencia en ese césped convirtió lo imposible en posible. Él no se alimentaba de estadísticas, se alimentó de la emoción. Y entonces, cuando todos dijeron, no se puede hacer, él simplemente los miró y dijo, lo intentaré de todos modos. Y el mundo tembló. El simbolismo de aquel partido también traspasó fronteras. En el mundo árabe algunos lo llamaron el milagro de Messi en el templo azulgrana. En América Latina, el 6-1 se convirtió en un grito de guerra. En las escuelas, en las gradas, en los videojuegos, la remontada se ha convertido en un mito. Y eso no ocurre con cualquier partido. Ocurre cuando lo que se vive en el campo va más allá del juego y toca el inconsciente colectivo de la humanidad. Messi fue el canal. Él era el puente entre lo ordinario y lo extraordinario. Y su imagen en ese césped, guiando con la mirada a sus compañeros, se convirtió en un símbolo universal de la fe que desafía el final. Y quizás ese sea el mayor legado de aquella noche, la certeza de que nada está perdido mientras Messi esté en el campo. No necesita marcar el AS, gol decisivo. Él es el ritmo, la respiración, el vínculo invisible entre los jugadores. Es la mirada que inspira, el pase que anticipa el destino, la presencia que cambia el curso de la historia. En ese 6-1, Messi escribió un capítulo no solo de su carrera, sino del alma del fútbol. Porque allí, frente al mundo entero, nos recordó que la grandeza no es solo ganar, es creer cuando nadie más cree. El impacto de esa noche fue más allá del fútbol. Los psicólogos lo han analizado como un ejemplo de un cambio emocional colectivo. Los líderes empresariales lo han citado como una metáfora para superar la adversidad en discursos motivacionales. Los directores de cine dijeron que nunca podrían escribir un guión tan perfecto. Y a pesar de todo, el rostro de Messi siguió siendo la figura central, no solo por lo que jugaba, sino por lo que hacía jugar a los demás. Despertó algo en sus compañeros. Hizo que cada uno de ellos, durante 90 minutos y un poco más, creyera que lo imposible estaba a su alcance. Y tenían razón. Porque cuando Messi cree, el universo cede. Hay goles históricos, hay partidos legendarios, hay títulos eternos, pero también hay momentos que se convierten en mitos culturales. El 6-1 contra el PSG fue uno de ellos. Todavía hoy lo mencionan jugadores principiantes, entrenadores e incluso aficionados que ni siquiera son del Barcelona, porque lleva un mensaje más poderoso que cualquier estadística. Nunca es demasiado tarde. Y este mensaje tiene cara, tiene un nombre.
Tiene un número, el número 10, el hombre que caminó por el centro del campo cuando todo parecía perdido, pero se negó a aceptar el final. El hombre que sin alzar la voz despertó lo imposible. Messi siempre ha sido conocido por su genialidad con el balón, pero ese día demostró otro don. El de guiar almas. Se convirtió en un maestro de lo invisible, una brújula emocional, un catalizador del coraje. Cuando Cavani marcó para el PSG, muchos pensaron que todo estaba acabado, pero Messi no. Se negó a aceptar el guión. Y cuando un genio se niega a aceptar el final, reescribe la historia. Eso fue lo que hizo. Él reescribió el final. Y el mundo aplaudió, de pie, sin saber si llorar, sonreír o simplemente agradecer por haber visto algo tan puro, tan raro, tan divino. Después de esa noche, muchos intentaron repetir la hazaña. Se buscaron turnos, los clásicos se vivieron, pero nada se acercaba a ese 6-1, porque no era solo fútbol, había atmósfera, era una vibración, fue una entrega total de cuerpo y alma. Y Messi estaba en el centro de todo, como chamán del fútbol moderno. Comandar una tribu de gladiadores con un toque, un gesto, una mirada. No necesitó levantar un trofeo esa noche. Lo que allí logró fue más grande que cualquier copa. Logró lo sagrado. Y por eso, hasta el día de hoy, cuando alguien dice «ya no se puede», alguien responde «¿y el 6-1?», porque esa noche se convirtió en una respuesta. Se convirtió en resistencia. Se convirtió en un símbolo. Y el símbolo tiene un nombre. Lionel Messi, el hombre que en medio del Camp Nou miró lo imposible y dijo «hoy no». El hombre que, con el balón en los pies, reavivó millones de corazones. El hombre que aquella noche nos hizo creer que los milagros existen y que a veces visten de azul y blanco. Después de esa noche nada fue igual. Los rivales empezaron a mirar al Barcelona con más cautela, no solo por su calidad, sino porque ahora había un miedo oculto, que nunca es seguro ir por delante ante un equipo que tiene a Messi. El 6-1 no fue una advertencia, fue un decreto universal. Con este hombre en el campo, todo es posible hasta el último segundo. Y aun cuando pasaron los años, incluso cuando Messi dejó el club, ese recuerdo permaneció. Grabado en las gradas, en los pasillos del Camp Nou, en la memoria colectiva de quienes presenciaron la noche en la que la lógica se inclinó ante el alma. Para Messi, el 6-1 fue más que un partido. Fue una revelación íntima, un mensaje silencioso al mundo de que él era más que un talento. Era una fuerza espiritual en movimiento, un líder silencioso que mueve montañas sin tener que gritar, una guía que convierte el miedo en esperanza. Y en aquel campo catalán, rodeado de una multitud exultante, experimentó esa gloria que no se puede medir en trofeos. Vivió la gloria de ver lo imposible desmoronarse ante la fe, ver al mundo dudar y luego ver al mundo arrodillarse. Ese día, el Camp Nou se convirtió en un escenario donde el tiempo se detuvo. El 6-1 no pasa de moda, no pierde fuerza. No te conviertas en una estadística. Se reaviva cada vez que alguien dice no se puede hacer. Vuelve a la vida cada vez que un equipo es derrotado. Cada vez que un aficionado cierra los ojos y recuerda aquel grito, «Vamos, todavía se puede». Y ese grito lleva la voz de Messi incluso sin que él la haya alzado, porque inspiraba con presencia. Él mandaba con acción, ganó con fe. Y el mundo, que tantas veces intenta definir límites, allí, esa noche, se vio obligado a admitir, no hay límites cuando Messi está en la cancha. Así que esta no es solo la historia de un juego, es la historia de un milagro, de una convicción que resistió el escepticismo, sobre una estrella que eligió creer cuando todo le decía que se rindiera. Es la historia del día que Messi miró lo imposible, sonrió y lo destruyó. La noche mágica en el Camp Nou no es cosa del pasado.
Pulsa en el presente, como un recordatorio eterno de que el corazón, cuando es guiado por un genio, puede escribir capítulos que desafían incluso las leyes de la realidad. Y en el centro de todo, con la camiseta número 10 pegada al cuerpo, estaba él, Lionel Messi, el hombre que hizo que lo imposible pareciera rutina, el hombre que aquella noche fue un milagro en carne y hueso.